soy reumatóloga hace unos cuantos años y hoy les voy a hablar un poco de lupus, que es una patología que genera mucha controversia y un dolor de cabeza para ustedes y para nosotros también. Bueno, les voy a comentar la presentación. El lupus es el prototipo de enfermedad sistémica reumatológica que se caracteriza, digamos, por una gran variedad de manifestaciones clínicas. Ustedes lo habrán visto, digamos, las manifestaciones son muy heterogéneas de un paciente a otro. Sí, hay pacientes que van a debutar con enfermedades súper leves, tienen solamente compromiso cutáneo o articular, y tenemos el paciente que está en peligro de vida o con riesgo de un daño irreversible en un órgano o función. ¿Sí? Entonces, como les decía, esta es una enfermedad autoinmune compleja que puede afectar cualquier órgano, que tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas e inmunológicas y que tiene un curso clínico caracterizado por episodios de exacerbación y de remisión de la enfermedad. Esto es lo más común. A veces pasa que el paciente debuta con una enfermedad súper activa, con manifestaciones muy graves, pero después la enfermedad entra en remisión en forma sostenida y el paciente nunca más tiene esa presentación tan severa. Otros pacientes persisten activos desde el inicio de la enfermedad y cuesta un montón llevarlos a la remisión, incluso nunca la alcanzan. Están persistentemente activos. Pero lo más común de observar son pacientes que van a presentar brotes y revisiones de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, es una enfermedad rara como todas las reumatológicas, tiene una incidencia aproximadamente de 5 a 15 casos cada 100.000 habitantes. El pico de incidencia es entre los 15 y los 40 años, con una edad promedio entre los 20 y los 32. Son pacientes bastante jóvenes y esto tiene mucho impacto, digamos, en el daño a largo plazo, porque son pacientes jóvenes que cuando llegan a la mediana edad van a tener un montón de compromisos, porque cada vez que la enfermedad se activa o hace un flare, van acumulando compromiso de nuevos órganos y a su vez daño. ¿Sí? Como sabrán, el sexo más frecuente es el sexo femenino, tiene una relación 10:1 mujer-hombre. Esto se cree que está en relación con factores hormonales, como vamos a ver más adelante. Y en cuanto a la edad, también se observó que en diferentes partes del mundo y en diferentes razas, la severidad de la enfermedad es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo un caucásico que un afroamericano, un mestizo o un amerindio. De hecho, hay una corte latinoamericana de pacientes con lupus que se llama la corte Gladel, donde se observó que los pacientes latinoamericanos, por ejemplo, que son con descendencia de mestizos o amerindios, tienen la enfermedad de edades más tempranas, tienen enfermedades con mayores niveles de actividad y tienen mayor compromiso renal. Y en Estados Unidos pasa lo mismo con los afroamericanos, tienen enfermedades más severas. Obviamente que también hay factores socioeconómicos de otro tipo, pero se han analizado todo esto, incluso el tratamiento sería diferente en un paciente caucásico, por ejemplo, que se piensa que la enfermedad va a ser más leve, a un paciente, por ejemplo, un mestizo o amerindio. ¿Sí? Y en cuanto a la incidencia familiar, que esto preguntan muchos los pacientes, yo tengo lupus, mis hijos van a tener lupus, etc. Hay una incidencia, aumenta obviamente el riesgo, sobre todo en familiares de primer grado. La incidencia familiar es del 5 al 10% en familiares de primer grado, pero la concordancia en gemelos homocigóticos, o sea, los que comparten el 100% de los genes, es del 40% más o menos. O sea que no es solamente lo genético, sino que también hay un montón de otros factores ambientales que van a determinar que esos genes se activen y den lugar a la enfermedad. ¿Sí? Bueno, entonces, como les decía, el eje de toda esta enfermedad va a ser la desregulación del sistema inmune. Está afectada tanto la inmunidad innata como la adquirida, pero también hay otros factores involucrados, como los factores ambientales, factores infecciosos, sobre todo las infecciones virales, factores hormonales, por eso la preponderancia en el sexo femenino, y factores genéticos. Se piensa que hay una etapa preclínica donde nosotros tenemos nuestra carga genética y además factores ambientales. Por ejemplo, la radiación ultravioleta, que sabemos que puede dañar el ADN, genera una dimerización de las bases purínicas y pirimidínicas, va a pegotear todo el ADN. Este ADN dañado y pegoteado no se puede dividir, eso va a hacer que la célula entre en apoptosis y al entrar en apoptosis va a fragmentar su núcleo. Sabemos que si ustedes piensan en los anticuerpos del lupus, tenemos el anti-DNA, el anti-ACM, el anti-ROS, son todas proteínas del núcleo. El material nuclear es muy homogénico y por eso está protegido dentro del núcleo. En la apoptosis se fragmenta el núcleo y este material se expone a la superficie celular. Los mecanismos de depuración de estos complejos deberían actuar de forma rápida para eliminar esto y evitar que se active el sistema inmune. Algo se piensa que pasa en el lupus, que esos mecanismos no funcionan adecuadamente.
permitiendo que esos complejos que tienen material nuclear estén más tiempo de lo que deberían expuestos y puedan despertar el sistema inmune y generar toda la respuesta, entre una de las muchas teorías que hay al respecto. También las infecciones virales, y todo esto determinaría la producción de autoanticuerpos. En una primera etapa, los anticuerpos estarían presentes, pero no generarían daño. Algo pasa, algún factor que determina la activación de la enfermedad, y se genera, pasamos del estadio preclínico al clínico. Y ahí vamos a tener inflamación y compromiso de diferentes órganos, ¿sí? Con el tiempo, el paciente va a evolucionar con exacerbaciones de la enfermedad y remisión, y a medida que la enfermedad se activa, va agregando nuevos compromisos de órganos. Y a su vez va acumulando daño. Daño por la actividad de la enfermedad y también daño por el tratamiento, ¿sí? Y finalmente vamos a tener, va agregando comorbilidades, principalmente las infecciones que vienen derivadas de la actividad de la enfermedad. Recuerden que en el lupus se consume el complemento, una de las funciones del complemento es la opsonización y la defensa contra, por ejemplo, los gérmenes capsulados. Entonces el paciente que está activo está más propenso a infectarse. Ni hablar que nosotros le damos tratamiento inmunosupresor, ¿sí? Entonces se descrito dos tipos de mortalidad en el lupus. Una mortalidad temprana, que es cuando el paciente debuta con la enfermedad y se muere por actividad de la enfermedad, o también por procesos infecciosos, y una mortalidad tardía, que ya viene de lo que sería el tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, con aumento de riesgo de algunas malignidades, y la misma enfermedad. La enfermedad, digamos, activa, genera una estimulación sostenida del sistema inmune, y eso favorece los síndromes linfoproliferativos. El linfoma está aumentado, no sé si habrán visto en el Sjögren, hay un mayor riesgo de linfoma, es la que más está asociada, pero en todas hay un aumento de riesgo de linfoma. La artritis reumatoidea sería 3 veces la población general, aumentado. En el lupus está en el medio, entre 4 y 7 veces por arriba de la población general, y en el Sjögren llegaría a 17 veces o más, según de dónde lo vean, ¿sí? Pero la mortalidad tardía en el lupus principalmente por malignidad o por también enfermedad cardiovascular. Cuando la enfermedad está activa, la inflamación va a generar aterosclerosis acelerada, y el riesgo cardiovascular en las mujeres posmenopáusicas es 40 veces una mujer que no tiene lupus, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, yo les pregunto a ver si alguno se acuerda de algún paciente o algo. ¿Cuáles son las manifestaciones de inicio más frecuentes en el lupus? ¿Qué piensan? ¿Artritis? ¿Fiebre? ¿Piel? Pero uno claramente ve todo esto y dice, puede ser lupus. Bueno, puede ser todos, ¿sí? La mayoría tienen artritis y fiebre y compromiso cutáneo monomarro y la presentación típica. Quedan todos, ¿sí? Las manifestaciones son muy variables, ¿sí? Pero podemos tener lo más frecuente en las manifestaciones articulares y cutáneas. Pero también piénsenlo en otra forma de presentación, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud, ese cambio en la coloración de los dedos que pasa por 3 fases: palidez, gluconesis y cianosis, ¿sí? Eso se ve en casi todas las enfermedades autoinmunes. Puede debutar con una nefropatía, por ejemplo, un paciente internado en clínica por proteinuria. Bueno, obviamente, dentro de los estudios que le haremos, si no tiene una causa clara común, tipo hipertensión, diabetes, etc., pensaremos también en lupus. Serositis, un paciente con una convulsión, por ejemplo, que no se conoce epiléptico, también. Alteraciones serológicas, a veces un hallazgo uno le pide todo el panel y viene un FAM positivo, por ejemplo. O la presencia de fiebre. Por ejemplo, un paciente que entra con una infección, tratamos, se curó la infección, se curó y sigue haciendo fiebre, bueno, nos empezamos a plantear otros diagnósticos. Entonces, los síntomas generales: fiebre, puede presentar astenia, anorexia, pérdida de peso. La fiebre es algo que nos llama mucho la atención y que siempre estamos en infecciones, lupus, son las dos cosas, bueno, son las dos cosas, la mayoría de las veces. Se presenta muy frecuentemente al inicio de la enfermedad. Generalmente la vespertina no supera los 38 grados, pero esto tomarlo con pinzas porque a veces sí puede alcanzar 30, 40 grados con picos vespertinos. Y se va a asociar a otros, no es solamente mirar las fiebres, sino mirar todo el cuadro completo, ¿sí? Tiene leucopenia, tiene leucocitosis, la PCR está alta, está baja, tiene un foco probable, ¿sí? Tiene serositis. Y con eso, bueno, tiene parámetros de actividad anti-DNA complemento, ¿sí? Tratar de mirar el cuadro completo. La PCR en general en el lupus cuando está activo no aumenta, porque hay anticuerpos que lo neutralizan. Salvo que el paciente tenga nefritis o serositis, que decir la PCR puede ser positiva. Pero en general en el lupus cuando está activo aumenta solo la eritrosegmentación. Entonces la PCR podría ayudar a diferenciar una infección de actividad. Entonces siempre descartar la infección, ¿sí? Porque el paciente activo tiene mayor riesgo de infectarse. La fiebre lúpica se define como fiebre en ausencia de infección, a pesar de haberlo estudiado extensivamente al paciente. Se acompaña de enfermedad activa típica,
No hay evidencia de infección, además, a pesar de que uno lo estudia, lo hacemos cultivo y todo lo demás. Y a pesar de que yo le pongo corticoides, realmente esto responde muy bien a la terapia con corticoides, ¿sí? La fiebre va a bajar y va a remitir. En comparación con los pacientes que tienen fiebre de origen infeccioso, los pacientes con lupus van a tener bajo el C3 es un factor de fase aguda, suele aumentar cuando hay un proceso infeccioso y va a tener altos niveles de actividad, y eso nos puede orientar. Ante la duda, como siempre, cubriremos los focos probables y trataremos la inmunosuprimión. A veces no se puede por la cuestión del tiempo, una manifestación muy severa, uno idealmente trata de estudiar la fiebre, descartar todo, pero depende de la manifestación, ¿sí? A veces no da tiempo. Dentro de las manifestaciones musculoesqueléticas, que es la presentación más habitual, vamos a tener el compromiso principalmente de metacarpos falángicas, de los carpos y las metacarpos falángicas, y es simétrico, parecido a la artritis. Pero se diferencia de esta en que no va a generar erosiones, y eso lo vamos a ver en las radiografías, lo podemos reducir. La artritis es deslizamiento severo y erosiones, y las deformidades son irreductibles. El paciente no puede realinear. El mecanismo en el caso del lupus es por hiperlaxitud capsuloligamentaria, entonces si yo lo evalúo al paciente, puedo reducirlo, realinearle la articulación, ¿sí? Porque es por hiperlaxitud. Eso es la artropatía de Charcot. Es muy común también lesiones tendinosas, por muchas causas, por la actividad de la enfermedad y también por el tratamiento de los pacientes, que tienen un montón de medicaciones que van a predisponer a lesión tendinosa, por ejemplo los corticoides, la actividad del lupus y también los que tienen insuficiencia renal crónica y hiperparatrenismo secundario. También puede haber lesión del ligamento rotuliano, que es re incapacitante, y también puede haber subluxación frontozoidea, como en el caso de la R, pero es mucho menos frecuente. También puede haber mialgias, sobre todo a nivel proximal, o puede haber miositis. Mialgia, cuando hablamos con el dolor muscular, miositis, si tenemos el dolor muscular o la debilidad muscular sobre todo, con alguna prueba objetiva, enzimas, biopsia o electrocardiograma, ¿sí? También, además del propio lupus, puede darse a otros tratamientos, por ejemplo los corticoides, con la homeopatía esteroidea, la hidroxicloroquina también, las estatinas, que son todas medicaciones que reciben estos pacientes. También puede haber síndrome de fatiga crónica y también es común encontrar fibromialgia en estos pacientes, ¿sí? El dolor crónico genera sensibilización central, todos los dolores crónicos, sobre todo en estas patologías, y hay un porcentaje importante que va a tener fibromialgia. Otra cosa que quería mencionar, porque me parece muy importante, es la osteoporosis. Esta enfermedad afecta a mujeres jóvenes. El pico de masa ósea generalmente se realiza entre los 25 y los 30 años, que es donde uno construye su reserva ósea para toda la vida. Las pacientes en la edad que están formando su reserva ósea van a tener corticoides, van a tener actividad de la enfermedad, así que van a tener periodos donde están sin actividad, y esta inmovilización prolongada genera pérdida de masa ósea. Entonces vamos a tener niveles andrógenos, de inmovilización por la artritis, puede haber menopausia precoz, los corticoides que alteran el metabolismo óseo, la baja exposición a la radiación solar, porque sabemos que la fotosensibilidad en estos pacientes es todo un problema. Suelen tener la vitamina D muy baja también, y eso genera hiperparatrenismo secundario, y también la insuficiencia renal. Y también otra complicación que podemos tener a nivel musculoesquelético es la necrosis ósea vascular, que es el infarto óseo, que se produce generalmente en la circulación terminal, por ejemplo en la cabeza del fémur, del húmero. Y cuando veamos una necrosis ósea en estos pacientes, hay que pensar principalmente en que tengan funcionamiento fosfolipídico, que es una causa, o los corticoides, que es la causa más frecuente, ¿sí? Si lo están sospechando, a veces la radiografía puede que no sea lo suficientemente sensible, sobre todo en los estadios más tempranos, conviene siempre pedir resonancia. Lo que más se afecta es la pelvis, entonces piden una resonancia de pelvis para ver. Generalmente se afecta con las cabezas femorales. Y si hay un síndrome fosfolipídico, generalmente está afectada otra región atípica, por ejemplo el semilunar, que es la de Kienbock, ¿sí? Pero cuando vean una necrosis, o sea, se le informe en un lugar atípico, busquen un síndrome fosfolipídico o alguna coagulopatía. Después, de otras manifestaciones cutáneas, se dividen en dos grandes grupos, que yo voy a poner acá. Las que son específicas del lupus, que la característica que tienen es que van a tener una biopsia positiva. Una biopsia va a tener lo típico, es la dermatitis interfase. O sea, uno pide la biopsia al paciente y le viene una dermatitis interfase con inmunofluorescencia positiva. Si tiene eso, es una lesión específica de lupus. Y esas lesiones se pueden dividir en agudas, subagudas y crónicas. Las que más se asocian a enfermedades sistémicas son las agudas. En el medio están las subagudas, y las crónicas solamente un 10%, un paciente, por ejemplo, con lupus discoide va a evolucionar de la forma sistémica. Para eso nos sirve. También el comportamiento clínico es diferente, las agudas realmente resuelven, en cambio las que son crónicas tienen la afectación más profunda y dejan cicatriz. Ahora lo vamos a ver más adelante con lupus. El lupus agudo, entonces, como les decía, generalmente se va a presentar como máculas o pápulas eritematosas que tienden a confluir con grados variables de inflamación.
La fotosensibilidad, que es lo que está descrito en estos pacientes, es esa respuesta exagerada a la exposición de la radiación ultravioleta, genera mucha inflamación. Y acuérdense que la fotosensibilidad no se limita a la piel, a que si el paciente no tenía lesiones, aparecen lesiones en zonas fotoexpuestas, sino también a síntomas sistémicos desencadenados por la exposición, ¿sí? Puede tener fiebre, artritis y todo como consecuencia de la exposición. Entonces es una reacción exagerada. También, si el paciente tenía lesiones cutáneas, estas pueden empeorar. Y siempre, si les queda la duda, busquen las zonas fotoexpuestas, ¿sí? Esto bueno, va a ser precipitado por el sol, pero también la luz de las lámparas también genera reacciones fotosensibles y evoluciona en días o semanas. Puede coincidir con fiebre o con otros síntomas de compromiso sistémico y, como les decía, cura sin dejar cicatriz ni atrofia. Lo más común que van a ver es el rash malar, el rash mariposa que vemos en todos los libros, ¿sí? Cuando ven a un paciente con rash malar, lo típico del lupus es que no compromete el surco nasogeniano, ni siquiera lo toca, se le llega, ¿sí? Hay el diagnóstico diferencial principal de eso es la dermatomiositis, que también tiene un rash fotosensible, pero en ese caso se extiende sobre el surco nasogeniano, ¿sí? Y va a coincidir generalmente con lesiones en otras zonas, pero es un criterio de actividad. Si viene el paciente y nosotros le vemos el rash malar, ese paciente está activo, por lo menos en la piel. Otra forma que es menos frecuente es el lupus apoyar, por suerte es poco frecuente y es, digamos, de extensión variable. Pueden haber casos que son más localizados y casos que son más graves. En la histopatología es similar a la dermatitis petiforme y a diferencia de las otras manifestaciones, esta responde a la Dapsona y no responde también a los corticoides. Y la necrólisis epidérmica tóxica es un cuadro muy parecido, se comporta en un gran quemado, son lesiones muy extensas con necrosis, denudación de la epidermis, afecta por definición el 30% o más de la superficie corporal y suele tener síntomas prodrómicos como malestar general y fiebre, seguido de la aparición de estas lesiones. Se trata como un gran quemado y además se da tratamiento inmunosupresor. Y después tenemos el rash maculopapular lúpico, que este también es dentro de los no es tan frecuente y que se va a presentar como máculas o pápulas de hematodeláceas en toda la mitad superior del cuerpo, ¿sí? Todas estas lesiones lo que les tiene que llamar la atención es si empeoran, o sea, se ponen más rojas, más violetas o más extensas con la exposición solar, ¿sí? Pero siempre vamos a necesitar una biopsia como para confirmar esto, sobre todo si uno está buscando un diagnóstico. En cuanto al subagudo, este se asocia al anticuerpo ROILA, está relacionado también con el HLA, R2 y R3. Solamente la mitad de estos pacientes van a evolucionar en la forma sistémica de la enfermedad y suelen tener buen pronóstico. De acá tienen solamente las tres principales formas son la forma angular, que se parece a una micosis, tiene un centro que está aclarado o sin actividad, rodeado de una periferia activa, ¿sí? Que puede ser ampollar, necrótico o pápulo eritematoso. Pero eso es lo típico, parece una micosis. La psoriasiforme parece una psoriasis, es una placa eritematosa con escamas. Todos siempre estos generalmente localizados en zonas fotosensibles. Y la variante de tipo eritema multiforme son lesiones de tipo eritema multiforme que pueden a veces generar un cuadro más severo que va similar a necrosis isquémica tóxica, ¿sí? Pero lo más común de ver es la variante anular, que se parece a una micosis, y la variante psoriasiforme, que se parece a la psoriasis. Y el crónico es el que tiene menos probabilidad de evolucionar a las formas sistémicas, solamente el 10%, y el más común es el discoide, que se divide en dos, el localizado, que se da en zonas de exposición solar, tipo la cabeza y el cuello, y el generalizado, que está en otras áreas. La lesión más típica es la de, digamos, dentro del lupus cutáneo crónico, el discoide es lo más típico, son estas placas eritematosas, descamativas, que pueden tener hiperkeratosis, y que tienen un crecimiento periférico que deja cicatriz, a diferencia de lesiones agudas, que decía que no dejaban cicatriz, con pérdida de los anexos porque afectan el folículo piloso y dan alteraciones también de la pigmentación. Y la otra que pueden también llegar a ver es la paniculitis lúpica, que tiene también la afectación más profunda, es un proceso inflamatorio a nivel del panículo adiposo, se da sobre todo en mujeres, y tiene tendencia a dejar estas cicatrices deprimidas y a generar necrosis local, ¿sí? Después tenemos el fenómeno de Raynaud, que se da en el 30%, que es muy común y se da también en otras patologías, y la alopecia, que es no cicatrizable, ¿sí? Cuando piensan en la alopecia lúpica, el pelo del paciente con lupus activo es un pelo distintivo, es un pelo ralo, seco, que se quiebra con facilidad. Si tiene alopecia, uno le evalúa el pelo del paciente y al hacerle la maniobra de tracking, o sea, de tirarle el cabello, realmente uno queda con por lo menos más de 10 pelos de la mano. O si no, otra forma de preguntarle al paciente, porque a todos se les cae el pelo cuando se bañan o se peinan, es preguntarle si le cabello en la almohada,
si ve cabello normado, mechones de pelo, eso es más sugestivo de que tenga alopecia, ¿sí? Obviamente descartar otras causas, el hipotiroidismo es muy común, bueno, todas las otras, anemia ferropénica, todas las otras causas de alopecia. También podemos tener meningiectasias, podemos tener vasculitis, lesiones purpúricas en miembros inferiores y vasculitis necrotizante. Esto también es importante porque la palma lúpica marca que hay vasculitis, ¿sí? Entonces, siempre que vemos esto, es la lesión invertida de las pápulas de Gottron. Si se acuerdan, las pápulas de Gottron afectan las metacarpos falángicas y las PIC. La palma lúpica se caracteriza por afectar la región del medio. O sea, no afecta ni las metacarpos falángicas ni las PIC, sino el área de piel que está en el medio. A ver si tengo un puntero. Pero bueno, es muy típico. Sí, no sé si la podemos se ve bien, digamos, que la zona de la articulación que no está afectada, sino la piel del medio. En cuanto al compromiso cardíaco, también puede haber afectación propia del lupus o afectación secundaria por hipertensión pulmonar, por fármacos o endocardititis infecciosa. Lo más común de ver es la pericarditis, que suele coexistir con derrame pericárdico, o sea, el derrame pericárdico con pleuritis, y puede ser asintomático, puede haber tapamiento cardíaco o pericarditis constrictiva. Cuando uno la sospecha, pedir un ecocardio y va a cuantificar el derrame para ver si le hay moderado serio, y según eso, esto generalmente responde a dosis de AINES o dosis intermedias de corticoides. Y siempre hay que realizar el diagnóstico diferencial con procesos infecciosos. Pero realmente la pericarditis se va a observar en el contexto de otra serositis. Y la miocarditis, que es poco frecuente pero bastante interesante, el paciente tiene clínica de insuficiencia cardíaca con cambios específicos en el electrocardiograma y elevación de las enzimas cardíacas, sobre todo las troponinas. Lo que más puede orientar el diagnóstico cuando uno está sospechando una miocarditis es pedir una resonancia, ¿sí? Tiene que tener dos de los tres criterios, que sería un aumento de la señal focal y difusa en las secuencias potenciadas en T2, un realce precoz con gadolinio, midiendo el realce total absoluto o el realce total relativo al miocardio, y al menos un foco de realce total focal no isquémico. Pero lo más típico es el realce tardío en el endocardio, ¿sí? Entonces, si sospechan de insuficiencia cardíaca, tiene clínica de insuficiencia cardíaca del paciente, elevación de las enzimas en el contexto de actividad, y habiendo descartado otras causas y que es una miocarditis, pedir más rezo. Otra manifestación que podemos encontrar es la endocarditis de Lipman-Sachs, que es una endocarditis estéril, que se localiza con mayor frecuencia a nivel de la válvula mitral y aórtica, y si la estamos sospechando tenemos que pedir un ecocardio, ¿sí? Puede tener estos pacientes complicaciones como émbolos cerebrales, endocarditis infecciosa, hay que indicarle profilaxis antibiótica antes de realizar procedimientos odontológicos, y también puede estar indicada la terapia antiagregante y anticoagulante. Después podemos encontrar arritmias, que es menos específico, todos los tipos de arritmias, y acordarse del bloqueo cardíaco congénito en el lupus neonatal por el pase del anti-RO de la madre al feto. Esto genera una lesión del sistema cardionéfrico y da lugar al bloqueo. Por eso nosotros realizamos en los pacientes con lupus ecocardiograma entre la semana 19 y 26 en forma semanal y después cada 15 días, ¿sí? Porque es el momento de la gestación donde pasan los anticuerpos y puede generar bloqueo cardíaco congénito. Y en cuanto a lo que les decía al principio, de que estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular aumentado, las citoquinas proinflamatorias generan difusión endotelial y arteriosclerosis acelerada, el riesgo cardiovascular está aumentado en estos pacientes, así que hacemos hincapié en el control de todos los factores de riesgo cardiovascular tradicionales. Está aumentado 2 veces con respecto a la población general, pero en las mujeres entre los 35 y los 44 está 50 veces aumentado comparado con mujeres sanas. Y en cuanto al compromiso pulmonar también, todo puede ser primario, que es producido por el propio lupus, o puede ser secundario por infecciones, toxicidad por drogas, entre otros. Lo más común es el derrame pleural, o la pleuritis, la serositis, que es parte de los criterios, que puede ser el único síntoma o puede asociarse, por ejemplo, a ascitis o a pericarditis, ¿sí? Va a tener la clínica típica de dolor pleurítico, disnea, tos y fiebre, y si hay derrame, generalmente en escasa magnitud podemos verlo por ecografía. Si hacemos una toracocentesis, vamos a tener, recuerden, un exudado. Esto va a tener altos niveles de glucosa y bajos niveles de LDH. Y también, como les decía, si bien uno piensa que la PCR debería ser negativa, si el paciente sabe que el paciente está infectado, la serositis es una causa de que la PCR esté positiva, junto con la nefritis lúpica, ¿sí?
está más asociado a este compromiso pulmonar a la presencia de CM y RNP positivos, cuando hay mayor duración de la enfermedad, cuando hay mayor daño acumulado y menor edad de inicio de la enfermedad, ¿sí? En cuanto a la neumonitis lúpica, esto también es poco frecuente, un diagnóstico diferencial de neumonía. Si se fijan en la clínica es muy similar a una neumonía, va a tener pacientes fiebre, disnea, tos, con sin expectoración, puede haber hemoptisis. Y en la tomografía de tórax vamos a tener infiltrados en dimetilado, también con apariencia parchada, que pueden ser bilaterales y a predominio principalmente en los lóbulos inferiores. También puede haber atelectasias y siempre en estos pacientes está indicado hacer un VAL, porque la indicación es después inmunosuprimir, ¿sí? Entonces siempre primero se va a descartar una causa infecciosa. Pero yo les pregunto, paciente que tiene lupus, que tiene disnea severa y tiene una caída del hematocrito, ¿en qué piensan? ¿Neumonitis lúpica? ¿Tuberculosis? ¿Hemorragia alveolar? ¿Ninguna? Bueno, vamos a ver eso. Les puse especial énfasis en esto porque es un dolor de cabeza cuando no lo tiene. Son las cosas que nos hacen correr a todos. Bueno. Eran todos, no mentira. Hemorragia alveolar es poco frecuente, tiene una elevada mortalidad. Puede tener dos comienzos, como agudo o insidioso, ¿sí? Y suele presentarse en el contexto de un paciente que está súper activo, aunque no siempre es así. Puede tener el paciente fiebre, tos y disnea de comienzo brusco que progresa rápidamente con taquicardia, es un paciente que se estresa y además del distrés respiratorio va a tener esta caída del hematocrito, ¿sí? Con hemoptisis. Entonces, en estos pacientes conviene hacer una DLCO, en este caso la DLCO va a estar aumentada y eso nos orienta hacia el diagnóstico, y el orden del diagnóstico de certeza lo vamos a tener con la bronquialveolar, que vamos a ver ahí en macrófagos con hemosiderina. En la tomografía podemos encontrar consolidaciones en video medilado, en la radiografía de tórax los infiltrados pulmonares, que pueden ser parchados, alveolares, basales, ¿sí? Y en la anatomía patológica puede haber capilaritis, vasculitis o microangelitis, porque el mecanismo fisiopatológico es una vasculitis. Pero es el paciente que tiene distrés respiratorio con una caída del hematocrito, ¿sí? Que regresa rápidamente. Eso es una de las urgencias que tenemos en lupus. Y en cuanto a la hipertensión pulmonar, esto lo van a escuchar mucho en esclerodermia, porque la esclerodermia es la que más asocia hipertensión pulmonar, pero los pacientes con lupus, el lupus es la segunda patología que más asocia hipertensión pulmonar, sobre todo cuando está asociado a un anticuerpo que es el anti-RNP. Entonces, pacientes que nosotros tenemos que tienen anticuerpo anti-RNP, que es bastante común en el lupus, y que tengan fenómeno renal, les pedimos el ecocardiograma control. Pedimos para medir la PSA, que consideramos punto de corte más de 35 milímetros de mercurio, y el BTR, ¿sí? También hay que tener en cuenta la presencia de otros factores que pueden predisponer, como por ejemplo los anticuerpos para SAP, la presencia de vasculitis, la presencia de enfermedad parenquimatosa, ¿sí? Y estos pacientes pueden tener síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. Como les decía, el screening lo hacemos con el ecocardio, pero si tenemos un paciente con sospecha va a ir a cateterismo, ¿sí? Hay que trabajar ahí junto con los cardiólogos. Que también, digamos, ahora en los últimos tiempos se está dando mucha importancia a la hipertensión pulmonar en lupus. Siempre fue como esclerodermia, la patología era como por excelencia la que mayor compromiso podía tener ahí, que se pide, digamos, dentro del screening obligatorio, el ecocardiograma anual, pero ahora en el lupus en ciertos pacientes también, ¿sí? Es la segunda que más asocia, recuerden eso. ¿Cómo la podemos sospechar también? Porque hay una reducción de la DLCO con una capacidad vital forzada normal. Y otra complicación que podemos encontrar es el tromboembolismo pulmonar en estos pacientes, que puede asociarse sobre todo a la presencia de un síndrome antifosfolipídico, a la déficit de antitromina 3, y la prevención de la recurrencia va a ser la anticoagulación de por vida, ¿sí? Dentro de las manifestaciones gastrointestinales, estas son frecuentes y son muy variables también, de formas leves a formas más severas. Pueden presentarse con náuseas, con vómitos, con anorexia, con dolor abdominal, con diarrea. Y pueden ser de formas leves, como por ejemplo las úlceras orales. Las úlceras orales en el lupus, por definición, son indoloras, ¿sí? Se localizan a nivel de lengua, de paladar, de mucosa yugal. Nosotros siempre las buscamos porque es un parámetro de actividad. Siempre que tenga úlceras un paciente, hay que hacer diagnóstico diferencial con otras causas, por ejemplo, con anemia ferropénica, con enfermedad celíaca, ¿sí? Y bueno, pensando en otros pacientes, no fundamentalmente en el lupus, acuérdense del BC, de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Bueno. A nivel intestinal, lo que más me parece importante es la vasculitis intestinal mesentérica, porque también es una urgencia. Esta tiene una alta mortalidad, ¿sí? Puede empezar con un comienzo agudo o insidioso, con hemorragia digestiva o con un abdomen agudo.
el paciente generalmente va a tener un dolor tipo de insuficiencia mesentérica. Es un dolor postprandial que empeora después de las comidas, ¿sí? Cuando sospechamos un abdomen agudo o un compromiso vascular intestinal en el paciente con lupus, está indicado realizar tomografía, ¿sí? Una tomografía con contraste. Si la piden sin contraste no les va a servir para mucho. ¿Qué es lo que vamos a ir a buscar? Edema de la pared intestinal, el signo del Target, el signo de la diana, ¿sí? Va a haber edema de la pared intestinal, engrosamiento de la pared intestinal, donde el contraste va a ser hipercaptado por las capas internas de la mucosa y las externas, la muscular propia y serosa, que están hipervascularizadas, mientras que la submucosa, la capa media, va a estar edematosa y va a tener atenuación del contraste. Entonces van a tener el realce en la mucosa, en la serosa, y la submucosa va a estar atenuada. También busquen otros signos indirectos como dilatación de las vasas intestinales, el engrosamiento de la pared, la estenosis, que habla de que algo pasó ahí y está separado, pero ese sería como el signo más importante. Y otro signo también que es importante es el signo del peine, que es la ingurgitación de los vasos mesentéricos. También se lo informa el imagenólogo, y se puede ver tanto en cortes axiales como coronarios en la tomografía. Si no, una resonancia, donde también va a haber realce de los vasos afectados. Pero busquen esos dos signos. Y en la tomografía, y con eso, si tienen estos dos signos que son típicos, más el engrosamiento en la pared, en el contexto de un paciente activo, está tiene indicado el tratamiento, ¿sí? Que también es inmunosupresión, generalmente con pulsos de corticoides. También otra complicación, sobre todo en los pacientes con síndrome antifosfolipídico, es la trombosis intestinal, porque que se va a complicar obviamente con isquemia e infarto intestinal, puede haber incluso perforación. Y otras complicaciones menos frecuentes son enteropatía perdedora de proteínas, que se da como síndrome malabsortivo, y también todas las autoinmunes tienen mayor riesgo de enfermedad celíaca, el Sjögren, esclerodermia y también el lupus, ¿sí? También podemos tener insuficiencia mesentérica, que esto está asociado a esclerosis prematura, que esto es lo que les decía, este cuadro de angina intestinal, que va a dar dolor abdominal después de ingestar alimentos. Y generalmente estos pacientes también tienen factores de riesgo para patología coronaria o factores tradicionales de riesgo cardiovascular. Del cual están acá hacer la angiotomografía o la angioresonancia. Y en la cavidad peritoneal también, que puede haber un abdomen agudo de todas las peritonitis, podemos tener ascitis, va a dar, acuérdense, exudados, y también esto se asocia generalmente la ascitis a serositis, pericarditis o pleuritis. También lo podemos encontrar en el síndrome nefrótico, pericarditis constrictiva. Siempre cuando uno tiene esto va a necesitar la intervención del cirujano para descartar otras causas. Todo lo que es el abdomen agudo en el lupus o las otras manifestaciones son de descarte, excluidas las causas que son mucho más frecuentes. Una vez que se excluyen estas, recién uno piensa que se debe a la actividad del lupus, ¿sí? Por ejemplo, las pancreatitis o todas las complicaciones hepáticas, siempre digamos, vamos a pensar que es una pancreatitis lúpica no de entrada, sino excluyendo las causas más frecuentes, litiasis, medicamentos, la dislipemia, ¿sí? Lo mismo a nivel hepático, lo más común de encontrar es hepatomegalia, pero también puede haber asociación con hepatitis autoinmune, puede haber con la colangitis viral primaria, con la colangitis esclerosante. En los pacientes con síndrome antifosfolipídico puede haber síndrome de Buchiari, puede haber colicistitis alitiásica, ¿sí? Que va a tener el dolor típico de una colicistitis de libro, pero no tiene litos, ¿sí? En un paciente con lupus activo. Es muy difícil muchas veces el diagnóstico, pero espiritualmente puede dar cualquier cosa y es un diagnóstico de exclusión de las causas más frecuentes. Al último recién pensamos en la vez que descartamos todo y que puede ser por el lupus, ¿sí? Porque son manifestaciones muy frecuentes. En cuanto a la anemia, puede haber los tres tipos de anemia. La más común de encontrar es la de los trastornos crónicos o las citoquinas proinflamatorias, pero la más característica va a ser la anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? Que esta es la que nos hace correr a todos, ¿sí? Generalmente está asociada a anticuerpos calientes de tipo IgG. Lo que siempre vamos a ver entre sospecha de anemia hemolítica, tenemos que tener los parámetros de hemólisis, ¿sí? Los parámetros de hemólisis, la prueba de PUMS. Con eso vamos a cerrar el diagnóstico directa en el contexto de un paciente con actividad. Entonces, puede ser, digamos, la prueba indirecta, puede haber anemia crónica esplenomegalia, o puede ser severa, presentándose como fiebre, dolor abdominal y disnea, que realmente esto es el cuadro típico. Puede haber ictericia con esclerosis, y vamos a pedir en este paciente las pruebas de PUMS para determinar si está hemolizando o no. La prueba de PUMS puede ser positiva aunque el paciente no esté hemolizando, ¿sí? Eso tengan en cuenta. Si no tiene parámetros de hemólisis, por más que tenga la PUMS, no le damos importancia, ¿sí? Vamos a buscar siempre parámetros de hemólisis: elevación del LDH, el aumento de la bilirrubina indirecta, la disminución de la lactoglobina, el aumento de los reticulocitos.
Y también se puede observar anemia hemolítica autoinmune asociada al SAF en el 10% de los casos, y en este caso va a haber también clínica de síndrome antifosfolipídico, puede haber valvulopatías, puede haber trombosis arterial, compromiso neurológico. Después podemos tener rara vez anemia hemolítica periangiopática, que generalmente esto está asociado al SAF, y también puede haber leucopenia, que esto es muy común de ver, que en el caso de la linfopenia es un marcador de actividad de lupus. Nosotros lo consideramos dentro del score de actividad, tenemos un score que es el SLN-GDAI, y en eso tenemos las diferentes manifestaciones que consideramos en los pacientes para ver si están cursando con un FLAIR o no, ¿sí? Y dentro de esos vamos a considerar la leucopenia, un recuento de blancos menor a 4000, la linfopenia, un recuento de linfocitos menor a 1000. Excluidas, por ejemplo, otras causas como infecciones virales o medicamentos, porque muchos de los medicamentos que nosotros damos pueden generar linfopenia y leucopenia, ¿sí? Hasta un 10% de los pacientes también pueden tener eosinofilia leve. Otra manifestación que podemos encontrar es la trombocitopenia, que generalmente esto va a coincidir con periodos de actividad de lupus. Y el síndrome de Nance es cuando esto está asociada a anemia hemolítica o granulocitopenia. Esto también, el síndrome de Nance se puede encontrar en otras patologías hematológicas. También podemos encontrar la PTT, que es poco frecuente, donde va asociada además de la anemia hemolítica, la fiebre, el compromiso neurológico, renal y la trombocitopenia, y que tiene una mortalidad muy alta que va del 50 al 80%. Podemos encontrar enopatías también, que se asocian a la actividad de lupus. Esto es muy común de cuando uno le pide una tomografía a un paciente con lupus que está internado, que vengan enopatías, mediastinales, axilares y demás. Entonces es importante jerarquizar, pero pueden observarse en los pacientes que están con actividad, también en el cielo. Podemos tener esplenomegalia en el 10 al 20% de los pacientes, y puede haber hiposplenismo o espleno funcional en el 5% de los pacientes. Siempre que tenemos esplenomegalia y enopatía, obviamente también descartar causas hemato-oncológicas. Y el lupus neuropsiquiátrico es, si ustedes buscan en la bibliografía, la frecuencia es muy variable, porque un lupus neuropsiquiátrico se puede considerar una depresión, un trastorno anímico o una convulsión. O sea, el espectro es muy amplio, ¿sí? Virtualmente se puede ver en cualquier también etapa de la enfermedad, de los primeros años de la enfermedad, y también puede estar asociado a actividad lúpica o no. Entonces, la CR ha definido manifestaciones típicas de lupus, se la ha dividido en central y periférico dentro de lo que sería el lupus neuropsiquiátrico, pero en las especificaciones más modernas es más operativo dividirlo según sea manifestación del sistema nervioso central o periférico, ¿sí? Dentro de las manifestaciones del sistema nervioso central, los estados confuncionales agudos, por ejemplo, la disfunción cognitiva, la cefalea lúpica, un dolor de cabeza muy intenso que es expresión de vasculitis cerebral, que no responde a opiáceos, ¿sí? No es una cefalea cualquiera, digamos, ¿sí? La meningitis aséptica, alteraciones psiquiátricas, sobre todo la psicosis lúpica, alteraciones del ánimo, trastornos de ansiedad. Después, a nivel del sistema nervioso central, podemos tener, además de estas manifestaciones difusas, manifestaciones focales, por ejemplo, enfermedad cerebrovascular, mielopatía, alteraciones de movimiento, síndromes desmineralizantes y las convulsiones. Y a nivel del sistema nervioso periférico podemos encontrar todo tipo de manifestaciones, neuropatías craneales, neuritis simple o múltiple, neuropatías periféricas, flexopatías, neuropatías, disautonomías, miastenia gravis, entre otras. O sea, básicamente cualquier manifestación, ¿sí? Lo primero que tenemos, por ejemplo, estamos en sala y viene un paciente con una convulsión, que se sabe lúpico o no, y queremos estudiarlo. Primero, siempre descartar otras causas, ¿sí? Solamente podemos decir que es atribuir el lupus si se descartaron las causas más frecuentes: infecciones, medicaciones, causas metabólicas, ¿sí? Es como el protocolo anterior del sensorio primero y después estudiar y pensar en el lupus, siempre descartando otras causas. ¿Qué es lo que se sugiere? Laboratorio, hemograma completo, una rutina, hepatograma, función tiroidea, una orina completa, los parámetros de actividad, el anti-DNA y el complemento, pedir los anticuerpos para SAF, pedir una punción lumbar, ¿sí? Descartar la infección, y eventualmente también siempre imágenes, una resonancia del espinal, del encéfalo, con contraste, con alguna de las secuencias completa o con difusión, y el electroencefalograma, para descartar si no tiene una epilepsia previa, ¿sí? Y otros exámenes complementarios que podemos pedir en un ecocardio, pensando en una embolia, una angiografía cerebral, descartar coagulopatías y crioglobulinas.
También podemos pedir diferentes tipos de anticuerpos específicos. Nosotros los que más pedimos cuando tenemos sospecha de un neurolupus, porque además es difícil el acceso en todos los lugares a hacer todos estos anticuerpos, es pedirle por lo menos si el paciente entró con una convulsión o un déficit isquémico, los anticuerpos PARSA, y pedirle el periosomal en el caso de que tenga síntomas como de psicosis, ¿sí? El anticuerpo que está asociado a psicosis lúpica. También a nosotros nos sirve el periosomal, por ejemplo, en un paciente que venía con corticoides en altas dosis, cuando queremos descartar una psicosis por corticoides, porque el periosomal en este caso nos va a permitir separar si es por el corticoide que venía en tratamiento de la psicosis o puede ser por actividad de lupus. Siempre obviamente vemos todo el contexto. Entonces, en un paciente con manifestaciones sospechosas del neurolupus, vamos a hacer una anamnesis cuidadosa, el examen físico exhaustivo, el hemograma, química, un análisis de orina, los cultivos, complemento y DNA para determinar si el paciente está con actividad, ¿sí? Siempre vamos a descartar otras causas secundarias de disfunción y vamos a pedir un examen de líquido cefalorraquídeo de rutina, con recuento celular, proteinorraquia, glucorraquia, los cultivos y BRL. En el caso de convulsiones, el electroencefalograma y una resonancia de encéfalo. En el caso de que pensemos otras pruebas especiales, podemos pedir anticuerpos antineuronales, el índice inmunoglobulina, el líquido cefalorraquídeo sérico y las bandas oligocrinales. En el caso de que el paciente tenga síntomas de psicosis, podemos pedir un periosomal y los anticuerpos antifosfolipídicos en el caso de convulsiones o demencia. También podemos hacer pruebas neurocognitivas. No en este caso particular, pero en un paciente que sospechamos que tiene un deterioro cognitivo, hacerle las pruebas para tener un basal y ver si hubo deterioro, porque generalmente en todas nuestras enfermedades hay algún deterioro cognitivo en los pacientes, ¿sí? Y después vamos a hacer los estudios según nuestra sospecha clínica. Por ejemplo, en el caso de que el paciente haya tenido una manifestación focal, tipo una convulsión, vamos a pensar o era una vasculitis o si era algo trombótico. En el caso de vasculitis siempre se va a hacer inmunosupresión con corticoides, citotóxicos o biológicos. Realmente en el neurolupus se recomienda corticoides y ciclosporamida o rituximab, ¿sí? Es una de las manifestaciones que tienen como un tratamiento mucho más estrecho porque son muy severas, entonces hay que hacer un tratamiento intensivo, corticoides, ciclosporamida o rituximab. Y en el caso de que haya anticuerpos antifosfolípicos positivos, vamos a requerir antiagregación y anticoagulación. Después, bueno, si el paciente hizo convulsiones, también va a requerir tratamiento sintomático, obviamente con antiepilépticos, y eventualmente, bueno, según nuestra sospecha clínica, vamos a continuar los diagnósticos, se pueden hacer otros tratamientos. Pero básicamente sería eso: ¿es vasculítico o es trombótico? Si es vasculítico, una supresión, y si estamos pensando en algo, digamos, más trombótico, una anticoagulación. Y en cuanto al compromiso renal, esto también es, la verdad, los pacientes que tienen compromiso renal evolucionan en general, tienen enfermedad muy activa y es un compromiso que da mucho daño a largo plazo, que está el paciente en diálisis si no recibe un tratamiento. Algunos pacientes responden, pero menos de la mitad de los pacientes responden a la inducción, como para que se den una idea. Y hay pacientes que, a pesar de que no se actúa el tratamiento intensivo, el paciente no responde y queda en diálisis, y la enfermedad es muy severa, ¿sí? Entonces, hasta el 60% de los pacientes con lupus van a tener compromiso renal. Esto usualmente entre los primeros 5 años de la enfermedad. En las cortes latinoamericanas se vio que en Latinoamérica los pacientes tienen mayor frecuencia de compromiso renal y en las edades más tempranas y más severo. Por eso el tratamiento es, digamos, más intensivo para ese grupo de pacientes que, por ejemplo, el esquema urolupus para los pacientes caucásicos. Es una de las principales causas de muerte y mortalidad en el lupus y se puede afectar todo, no solamente el glomérulo, sino también puede afectarse a nivel de intersticio y a nivel vascular. Esto es muy importante, no siempre hay correlación entre lo que uno ve en la clínica y la alteración del seguimiento con el grado de lesión renal. Entonces siempre, si un paciente con lupus tiene proteinuria y uno descartó la infección, siempre la proteinuria tiene que ser reproducible, o sea, vino una proteinuria mayor a 0,5 gramos en 24 horas, la repito. Vino nuevamente positivo, fibrocultivo, negativo a nefrología y a biopsias, ¿sí? No hay otra manera, no es fidedigno los análisis de orina solamente, ¿sí? Puede tener el paciente no tanto compromiso a una proteinuria muy leve y un compromiso severo por biopsia, ¿sí? Entonces se puede afectar a nivel tubular, a nivel vascular y a nivel glomerular. A nivel vascular, la trombosis de la vena renal se puede presentar en el paciente con SAF, por ejemplo. El compromiso de tubo intersticial se asocia peor al pronóstico renal y a nivel glomerular con la nefropatía que vamos a ver ahora. Entonces, las indicaciones de biopsia renal, las últimas son evidencia de compromiso renal, especialmente si hay proteinuria persistente, o sea, en 2 o más oportunidades mayor a 0,5 gramos en 24 horas.
o bien hay un descenso inexplicado de la tasa de filtrado glomerular, un paciente que deteriora la función renal sin otra causa que le explique. ¿Sí? No sé si de acuerdo, pero bueno, hay una clasificación, una toma patológica, que va a dividir a la nefritis en 6 clases. Brevemente, la clase 1 no tiene problema porque es un hallazgo que se da en depósitos inmunes a nivel de inmunofluorescencia y en electrónica, pero el paciente es asintomático. No requiere tratamiento, solamente se tratan las manifestaciones extrarrenales. La clase 2 no requiere tampoco tratamiento, solamente si tiene un síndrome nefrótico importante, porque ahí se puede asociar a que haya lesión a nivel de los povocitos. En ese caso, también se requiere nefrología para descartar povocitopatía, si tiene proteína. Pero en general tampoco se trata a nivel renal, se trata según la manifestación extrarrenal. Y en cuanto a la clase 3, que es la focal, se la ponen con un dibujito. Acá. Acá. Bueno, si se acuerdan, el glomérulo, esto viendo con mucha imaginación, esto sería el glomérulo, el capilar, esto es el lumen, esto es la célula endotelial. No sé si ¿sí? Bueno, por debajo tiene la membrana basal de la célula endotelial, la membrana basal del povocito, y esto sería el povocito, la capa visceral de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Entonces, imagínense este corte porque cuando le llegue una biopsia renal, como para que podamos entender. ¿Sí? Cuando hablamos de la clase 3, que es la nefritis lúpica focal, estamos hablando de que hay afectación de menos del 50% de los glomérulos. Bueno, cuando se realiza la biopsia, se toma un cilindro, se toman varios cilindros, y la muestra tiene que tener por lo menos 10 glomérulos para ser significativa, por eso les puse 10. ¿Sí? Acá. Entonces tenemos menos del 50% de afectación de los glomérulos. Y a su vez se va a dividir en focal o segmentaria. Focal si hay afectación de más, esto sería perdón global. Global sería afectación de más del 50% del penacho glomerular, y segmentaria sería afectación de menos del 50% del penacho glomerular. ¿Sí? Cuando tenemos la clase 3, vamos a tener, como les decía, hay aumento de las células capilares, hay aumento de las células mesangiales, hay infiltración linfocitaria y hay engrosamiento de la membrana basal. Lo que caracteriza a esta clase es los depósitos subendoteliales. Si tiene una característica endotelial, el depósito va a estar acá, ¿sí? La célula endotelial y la membrana basal de la endotelia, y los depósitos están acá. Que eso te va a permitir diferenciarla de la membranosa, donde los depósitos van a estar a nivel del povocito de la membrana, van a ser subepiteliales, no subendoteliales. ¿Sí? Y otros hallazgos que podemos tener son la necrosis de la pared capilar, la presencia de semilunas, la variable de severidad y la proliferación de depósitos mesangiales. Pero lo que define la clase 3 es el depósito subendotelial, ¿sí? En menos del 50% de los glomérulos. El tratamiento ahora lo vamos a ver más adelante, pero se trata con corticoides y inmunosupresores. Y a veces hay combinación con la clase membranosa. Decimos que hay combinación cuando tiene que haber depósitos subepiteliales en al menos el 50% del penacho glomerular y en al menos el 50% de los glomérulos. Ahora vamos a ver más adelante. La clase 4 es lo mismo, pero vamos a tener afectación de más del 50%. Es la clase que más frecuentemente se biopsia y clínicamente puede tener síndrome nefrótico, lo más común, o síndrome nefrítico. ¿Sí? En la clase 4, que es la difusa, hay afectación de más del 50% de los glomérulos. Y a su vez también se divide global o segmentaria según la afectación del penacho glomerular. Más del 50% global, menos del 50% segmentaria. Vamos a tener los mismos depósitos subendoteliales, ¿sí? Y la glándula patológica es la misma, ¿sí? Lo que va a variar es la extensión. Pero recuerden, depósito subendotelial, clase 3 o 4, depósito subepitelial es la membranosa, clase 5. Entonces, esto es lo que yo les dije, es la clase más frecuentemente biopsiada. El paciente puede tener hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, hipertensión arterial, se asocia a actividad, niveles elevados de antidenidad y hipocomplementemia. Esta puede evolucionar a insuficiencia renal terminal y el tratamiento es idéntico al de la clase 3. Es corticoides, lo vamos a ver al final, pero es corticoides con algún inmunosupresor. Y la clase membranosa es vamos a tener depósitos subepiteliales de membranas continuos con alteraciones en el mesangio y en el segmentario o global. Puede acompañarse también de la clase 3 o 4. Y acá el problema va a estar a nivel del povocito, ¿sí? El tratamiento no es parecido, pero no es el mismo que para la clase 3 y 4.
Tenemos el podocito, la membrana basal del podocito y el depósito en este caso va a estar acá. Por esos depósitos subepiteliales. Y la clase 4 se va a tratar si no hay síndrome nefrótico con una asociación entre IECA y ARA2 y si hay síndrome nefrótico o falla renal si requiere inmunosupresión. La esclerosante avanzada es la última, es cuando encontramos por biopsia más del 90% de los glomerulos con esclerosis y esto se asocia a un deterioro progresivo de la función renal y va a terminar el paciente obviamente en diálisis y eventualmente trasplante renal. Entonces, los criterios de clasificación, como para terminar, hay un montón. Tenemos los viejos de 1997, los 2012 y estos últimos que son los que usamos actualmente, que son los ACR 2019. Lo que cambió es que el criterio de entrada ahora para que un paciente se empiece a pensar que un paciente puede tener lupus, tiene que tener sí el PAN positivo. La contra de esto es que deja fuera a los pacientes el lupus seronegativo, pacientes que tienen una alta sospecha clínica de lupus, pero que tienen el PAN negativo. ¿Cuándo vamos a pensar entonces? Tiene que tener el criterio de entrada, que es el PAN positivo, y tiene que tener la aparición de un criterio en al menos una ocasión. No es necesario que estén todos de forma simultánea. Por ejemplo, si el paciente tuvo artritis y alguien lo contrató y hoy viene conmigo y tiene alopecia y úlceras, yo considero también esa artritis, ¿sí? Son acumulativos. No es necesario que tengan todas las manifestaciones en ese momento y tiene que sumar más de 10 puntos. Entonces, siempre, por ejemplo, si el paciente tiene más de una manifestación en un dominio, se considera la de mayor peso. Por ejemplo, acá de los síntomas constitucionales, la fiebre da 2 puntos, de los hematológicos, la leucopenia da 3 puntos, la trombocitopenia y la anemia hemolítica dan 4 puntos. Si el paciente tuviera, por ejemplo, leucopenia y trombocitopenia, yo voy a considerar solo trombocitopenia y son 4 puntos. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre vamos a dar importancia al que tiene más peso. De los neuropsiquiátricos no es lo mismo el delirio, por ejemplo, que el peso que le dan las convulsiones. El delirio tiene 2 puntos, la psicosis 3 y las convulsiones 5. En cuanto a los mucocutáneos, considera la alopecia no cicatrizal, las úlceras orales, el lupus discoides o agudo y el lupus cutáneo agudo le da 6 puntos, porque es el que más está asociado, si se acuerdan, a la forma sistémica. El lupus cutáneo agudo el 90% va a la forma sistémica, el subagudo el 50% y el crónico solamente el 10%. ¿Sí? Por eso el peso es diferente. También por la especificidad de las manifestaciones. En cuanto a las serosas, el derrame pleural o pericárdico da 5 puntos y la pericardía aguda da 6 puntos, por ejemplo. Las artralgias o la artritis da 6 puntos. En este caso, el dominio articular es artritis, o sea que uno vea dolor, inflamación en la articulación. Lo que define la artritis, para que ustedes la diferencia de una artralgia, la artralgia es dolor articular y artritis es inflamación articular. ¿Sí? No es lo mismo, digamos. En la artritis va a haber dolor y hay una limitación en el rango de movimiento de la articulación por la inflamación. Entonces, el paciente le duele. Si el paciente solamente le duele, pero yo la palpación no lo encuentro con el tetraeder, no está rojo, no está caliente, no está tumefacto, no tiene limitado el rango de movilidad, es solo artralgia. ¿Sí? En el caso del lupus se consideran las artralgias si tienen rigidez matinal mayor a 30 minutos. También se les considera dentro del criterio. ¿Por qué? No se sabe bien, pero se cree que las citoquinas inflamatorias tienen como ritmo circadiano. Entonces, por ejemplo, en la artritis se ve mucho que los pacientes la rigidez que tienen es sobre todo a la mañana. ¿Sí? La rigidez matinal mayor a una hora típica. Por el ritmo circadiano, supuestamente hay un aumento de citoquinas proinflamatorias a la noche que hace que se produzca toda la acumulación del líquido que se genere la tumefacción articular y con el pico de cortisol de la mañana y durante el día eso va bajando. A medida que el cortisol empieza a actuar, después de las 8 de la mañana, después del pico matinal, el pico de sol sería desinflamando de forma endógena, digamos, y disminuirían esos síntomas. Entonces, típico de la artritis inflamatoria los síntomas matinales. Por eso se le da importancia si es solo artralgia, pero que tenga rigidez en la mañana. Y después tenemos los renales, la proteinuria que les contaba, o bien que tengamos biopsia. Fíjese que la biopsia con la clase renal 3 o 4 ya es, digamos, un criterio suficiente. Con que el paciente tenga un FAN y la biopsia positiva ya está, es lupus. ¿Sí? Y en cuanto a los criterios inmunológicos, se consideran los anticuerpos anticardiolipinas, o ya sea los beta-2 glicoproteína 1 o el anticoagulante lúpico, cualquiera va a dar 2 puntos. Después de la hipocomplementemia, si hay disminución de una de las fracciones, OC3 o C4 son 3 puntos, y si están disminuidos ambos, da 4 puntos. Y en cuanto a los anticuerpos específicos del lupus, tanto el DNA como el anti-ISM, anti-SMIT, dan 6 puntos. ¿Sí? La paciente clasifica si tiene un puntaje mayor o igual a 10 puntos. Los criterios no son para homogeneizar pacientes para ingresar en protocolo de investigación o hacer un trabajo de decir, bueno, esto para mí es lupus, para otro también es lupus, sí, ponernos todos de acuerdo. Pero si uno tiene la sospecha, siempre va a ir a la clínica por delante del criterio de clasificación.
Y esto, bueno, esta es la última guía de tratamiento de lupus, solamente para ponerles acá, siempre se tiene que tener en cuenta las medidas generales del paciente, son súper importantes. La protección solar, todo paciente con lupus debe usar fotoprotección. Tiene que realizar el ejercicio, evitar el tabaquismo, hacer una dieta balanceada, las vacunas obligatorias, tratar de mantener un peso corporal normal y el cuidado típico de los niveles de glucemia, la presión arterial, el perfil lipídico, ¿sí? En el caso de pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos positivos o que ya tengan un síndrome antifosfolipídico, evaluar la aspirina. Si el paciente tiene un perfil de anticuerpos de alto riesgo, se da aspirina y la anticoagulación eventualmente o las unidades de la vitamina. Entonces, todo paciente con lupus, todos tienen que tener hidroxicloroquina. ¿Sí? La hidroxicloroquina se vio que tiene un montón de beneficios a nivel cardiovascular del paciente y además disminuye la severidad de los PLERS, ¿sí? Mejora el pronóstico del paciente. Incluso en la infección no es un inmunosupresor, es un inmunomodulador. Tiene la capacidad de evitar la presentación antigénica de los inmunocoquejos de baja afinidad, como serían los anticuerpos, digamos, pero no los de alta afinidad, como sería la presentación antigénica, por ejemplo, de las infecciones bacterianas. Entonces, no solamente mejora la actividad del lupus, sino que también disminuye el riesgo de infección, ¿sí? Por eso es importante que todos los pacientes la tengan. Y es muy discutido si el paciente da una infección, no se suspende la hidroxicloroquina, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las manifestaciones, si son manifestaciones leves, como vamos a ver, se pueden dar inmunosupresores, como metotrexato, cetropina, micofenolato. El belimumab también y el anifrolumab son agentes que salieron en el último tiempo. El belimumab es un agente monoclonal que actúa sobre el BAF, que es un factor de supervivencia del linfocito B, ¿sí? Que estaría muy relacionado con la patogénesis del lupus. Y el anifrolumab inhibe el interferón 1. En el lupus hay se llama asignatura del interferón, hay una sobreexpresión de los genes relacionados con el interferón, con las vías del interferón, de ahí que se crea que los virus tengan algo que ver, porque el interferón tiene efecto antiviral. Pero entonces estos dos empezaron a usar el belimumab, un poco más viejo que el anifrolumab, para las manifestaciones principalmente cutáneas y articulares. El belimumab actualmente también se recomienda como terapia temprana para la nefritis lúpica, porque luego se vio que puede tener beneficios, y el anifrolumab solamente está aprobado para manifestaciones articulares y cutáneas, pero los subanálisis que hicieron de los ensayos clínicos también se vio beneficio a nivel hematológico, y incluso había estudios ahora para ver su aplicación en la nefritis lúpica, en las manifestaciones renales, pero todavía no tienen la aprobación. Pero estas dos medicaciones andan muy bien, digamos, principalmente para esas manifestaciones. Y después tenemos los inhibidores de calcineurina, que se utilizan como terapia combinada multitarget en nefritis lúpica, como el tacrolimus, por ejemplo, la voclosporina, que acá todavía no llegó, pero se combinan con micofenolato cuando hay un síndrome nefrótico importante, y se vio que con muy buena respuesta, pero requieren que el paciente tenga una función renal normal. Y después para las manifestaciones severas, como por ejemplo el compromiso del sistema nervioso, ahora lo vamos a ver nuevamente, ya se dan medicaciones que son más tóxicas pero que son más potentes, tipo la ciclofosfamida y el rituximab. El rituximab es bastante confiable, pero la inmunosupresión que genera es bastante prolongada porque se administra cada 6 meses. Entonces, cuando uno da rituximab sabe que no es tan fácil retroceder en la inmunosupresión, porque el rituximab, desde que nosotros lo administramos, hace un pico de efecto a los 4 meses, y mientras hace ese pico de efecto el paciente va a estar con la medicación. Diferente que si damos, por ejemplo, un Nimad o alguna otra medicación de vida corta, en que nosotros retiramos y el efecto pasa más rápido, ¿sí? El rituximab tiene un efecto como más sostenido. Para las enfermedades leves, por ejemplo, los sistemas constitucionales o artritis o un rash leve que compromete menos del 9% de la superficie corporal o una plaquetopenia leve, damos hidroxicloroquina y corticoides, y como segunda línea, si el paciente no responde con esto, podemos dar metotrexato, acetopina, micofenolato, el belimumab que decía y el anifrolumab. Para enfermedad moderada, que se considera cuando hay, por ejemplo, artritis moderada o severa, o sea que tenga afectación de dos articulaciones con mucha limitación del rango de movilidad, o un rash más extenso, o por ejemplo plaquetopenia, que ya como un recuento entre 20.000 y 50.000, con eserocitis y demás, se da de primera línea de hidroxicloroquina, como siempre, con corticoides, pero además ya vamos a dar de entrada metotrexato, acetopina, micofenolato, belimumab, anifrolumab o inhibidores de calcineurina. Y en la segunda línea, nuevamente micofenolato, belimumab, anifrolumab o inhibidores de calcineurina. Vamos viendo, por ejemplo, paciente con artritis severa que no responde, puede empezar con corticoides y metotrexato,
Y si no responde, como segunda línea le podría dar Belimumab, por ejemplo, si tiene artritis, muchas manifestaciones en piel y alguna alteración hematológica, ¿sí? Lo vamos viendo, digamos, según el tipo de paciente y la manifestación, y también sus comorbilidades y que puede recibir. Y para enfermedad severa, que cuando amenaza la vida del paciente o un órgano blanco, por ejemplo, podría ser la cerebritis, mielitis, neumonitis, la vasculitis mesentérica, o que tengamos, por ejemplo, un rash pero muy extenso, consideramos extenso cuando cubre más del 18% de la superficie corporal. Cuando las plaquetas están menos de 90.000, por ejemplo, en estos casos ya damos inmunosupresiones más severas de entrada: micofenolato, belimumab, anifrolumab, ciclofamida o rituximab. Y si el paciente tiene una manifestación severa refractaria, directamente ciclofamida o rituximab. Recuerden que la ciclofamida tiene algunos efectos adversos. Si bien la seguimos usando porque la verdad que salva vidas, tiene mucha toxicidad a nivel, digamos, en forma temprana y a nivel tardío. Algo que nos preocupa mucho a nosotros es el efecto que tiene sobre la fertilidad, ¿sí? Porque puede generar una menopausia temprana en las pacientes. Además de la función ovárica, también puede dar una cistitis hemorrágica y puede dar cáncer de vejiga a largo plazo. A medida que mayor número de ciclos de ciclofamida recibe el paciente, esto se va acumulando y tiene mayor riesgo de infertilidad y de neoplasias, ¿sí? También otra cosa que preocupa a la ciclofamida son las infecciones. Genera leucopenia. La anemia de la leucopenia generalmente se produce a los 14 días de que dimos el curso de ciclofamida. Así que tengan en cuenta, si el paciente recibe ciclofamida, siempre se hace el control de la leucopenia en los 14 días, ¿sí? Entonces, las tres contras de la ciclofamida son la infertilidad, las neoplasias y las infecciones, ¿sí? Y en cuanto a la nefritis lúpica, ahora en el último tiempo se unificó un poco el criterio del tratamiento, pero el tratamiento es ciclofamida en dosis bajas, el esquema de neurolupus o bien micofenolato, siempre asociados con pulsos de corticoides. Y ahora se vio que además de esta terapia combinada de ciclofamida o micofenolato con corticoides, se puede agregar una tercera medicación como belimumab o inhibidores de calcinurina. Y esto mejora considerablemente la respuesta. Y después la respuesta renal y el tratamiento de la nefritis lúpica es prolongado por menos 3 años. Los pacientes que fueron tratados inicialmente con micofenolato, solo en combinación con belimumab o inhibidores de calcinurina, tienen que continuar con estas drogas. Si el paciente fue tratado con ciclofamida, como yo les contaba que es muy tóxica, solo con belimumab, generalmente para el mantenimiento lo vamos a cambiar a micofenolato o a cetocrina. No lo dejamos con ciclofamida. En líneas generales, el tratamiento de inducción dura 6 meses, mientras que el tratamiento de mantenimiento tiene una duración variable que puede ir hasta 3 años o más. Actualmente lo que se hace para no darle inmunosupresión de más al paciente es controlarlo clínicamente y eventualmente se puede repetir la biopsia de inicio. Si hay depósitos subendoteliales, se continúa el tratamiento de inmunosupresor, sino porque es una bomba de tiempo esos depósitos subendoteliales para que el riñón se vuelva a activar. Ahora bien, si repiten la biopsia al final del tratamiento y está todo bien, no hay depósitos, se puede suspender la inmunosupresión, ¿sí? Y por último, bueno, esto no sé si vieron algo, pero el síndrome tifo folipídico hay una